¿ya? Les agradezco. Bueno, a ver, repasaremos lo de anoche. ¿A qué sería igual, a ver, la deflexión de una curva unidad? ¿A qué sería igual la deflexión de una curva unidad? A ver, piensen un poquito y me hablan o me chatean. G por la cuerda dividida entre 2, sí. G por la cuerda dividido entre 2. Ya. O sea, sería grado de curvatura entre 2. ¿Ves? Grado de curvatura para cuerdas. O sea, hemos dicho que las deflexiones se pueden hacer para arcos y para cuerdas. Entonces, la que acostumbramos y la más práctica y sencilla viene a ser por cuerdas. Y es la que tienen en su libro. ¿Ya? No voy a ampliar el tema porque no vale la pena tampoco, ¿no? O sea, basta que se sepa una forma de calcular las deflexiones y listo, ¿no? La que tenemos en el libro. Hoy vamos a ver otra forma para que tengan idea que se puede hacer de diferentes maneras, pero con cuerdas, ¿ya? Para manejar siempre con cuerdas. Ahora, hemos aprendido que generalmente el PC, o sea, la progresiva del PC, no es entera, si tiene fracciones, o sea, generalmente es con fracción, ¿no? O sea, quiere decir que la distancia no es entera, sino tiene con fracciones, o sea, es con decimales. Entonces, cuando tiene con decimales, ¿qué es lo que hay que hacer? A ver, ¿qué es lo que hay que hacer? A ver, piensen un poquito. Si tenemos con decimales el PC, la abscisa del PC, entonces hay una opción para simplificar el trabajo, ¿no? Para no hacer con puro decimales, o sea, las distancias con decimales tendríamos que hacer, pero para eso hay una forma de simplificar el trabajo, para no complicarnos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? En que a la progresiva decimal se le aumenta hasta llegar a un múltiplo de la curva unitaria que estemos usando. Muy bien, Fernando. Miguel Fernando, muy bien. O sea, lo que hacemos es como una especie de artificio en el sentido de que conviene trabajar con cuerdas unidad. Entonces, para poder trabajar con cuerdas unidad, redondeamos a un valor, eso va a ser una subcuerda, ¿no? Tiene que ser esa subcuerda de menor distancia que la cuerda unidad, eso es clave, porque no puede ser más, ¿no? O sea, si la cuerda unidad es de 5 metros, la subcuerda tiene que ser menor a 5 metros. Entonces, al empezar en el PC, hacemos el cálculo de una subcuerda. Y al terminar, de la misma forma. Generalmente el PT también no termina sino con fracción. O sea, es lo más lógico, porque si no es como si hubiéramos sacado una lotería que sea el abscisado entero y sin decimales, ¿no? Entonces, al final también tenemos una subcuerda. O sea, calculamos la subcuerda con una distancia menor a la cuerda unidad. Sí, eso es así. Muy bien, muy bien. Entonces, a ver, 18.55. Son 128. Hoy han entrado poquitos. Bueno, ni modo. Entonces, cuando tengan dudas, quieran consultarme, con todo gusto me comentan, ¿no? Por favor, no se queden, porque esta forma de enseñar es poquito más complicado y pueden aburrirse. Si quieren, si están por aburrirse, me dicen, ingeniero, nos hemos cansado y podemos descansar, ¿no? Podemos descansar 5 o 10 minutos y de nuevo continuar, ¿ya? Tienen todo el derecho. Yo me imagino que uno, a veces viendo la pantalla
medio que se aburre y se cansa. Por eso es que les digo, si ustedes creen, podemos descansar un rato. Si no, bueno, seguimos a ratos. Me dicen, sígale nomás, sígale. Y otras veces, bueno, yo soy el que tengo que decir, bueno, descansaremos 10 minutos o 5 minutos. Pero bueno, anoche hemos visto este ejemplo de un cálculo de curva circular simple. Es la primera que se aprende, la más sencilla, ¿ya? O sea, calcular los elementos de una curva circular simple. Simple es cuando tiene un solo radio, ¿no? Las carreteras, los caminos, generalmente tienen un solo radio, ¿no? O sea, es lo más sencillo, lo más común. Después de eso, hemos dicho, si estamos en una carretera de montaña, puede haber curvas compuestas, que es lo que vamos a ver en la siguiente clase, yo creo, o tal vez ahora, no sé. Luego tenemos las curvas de transición, que es la que ya últimamente se emplea más. Las curvas de transición son las que más se utilizan, ¿ya? Entonces, esas tres. Y hay una más que hemos estado comentando, que son las curvas inversas o invertidas, ¿no? Donde no hay entretangencia. Y ya saben qué es la entretangencia. La entretangencia es una distancia de un tramo recto entre el PT y el PC. O sea, termina una curva, ahí es PT, ¿no ve? Principio de tangente. Tienen que irse aprendiendo de memoria las partes que componen una curva circular, ¿no? Entonces, PC, PT, ¿qué son? Son principio de curva, principio de tangente. Eso es abscisas, progresivas, distancias, ¿no ve? Entonces, una vez que tenemos PT, el valor, y tenemos que otra curva, y es PC, ¿no ve? La siguiente curva. Entonces, una distancia entre PT y PC se llama entretangencia, tramo recto. Esa, yo les he dicho, normalmente pueden usar como mínimo 30 metros. Depende de la velocidad, por si acaso, ¿no? O sea, si hay más velocidad, esa entretangencia debería tener 50, 60 como mínimo, pero como eso es más ya cuando uno está profundizando los diseños, entonces por el momento conviene que haya entretangencia, mínimo 30, les digo. Depende del tipo de vía también. Si es una vía secundaria, está entre 30 y 40 más o menos, ¿no? Una vía principal está en 60, o sea, las vías principales tienen mayores velocidades, es así, ¿ya? Entonces, las curvas inversas o invertidas normalmente no usamos, hemos dicho, ¿no ve? En algunos libros, en algunas bibliografías, existen curvas inversas o invertidas, pero es más que todo para conocimiento y para hacer en casos de que tenemos un canal de riego, por ejemplo, podemos hacer con curva inversa. O sea, ¿por qué? Porque el agua es maleable, se adecua fácilmente y cambia de dirección en forma sencilla. En cambio, en un auto, un vehículo, para cambiar el peralte de una posición a la otra en una curva, o sea, el peralte es la sobreelevación, la inclinación en las curvas, ¿no ven? Entonces, ahí necesita una transición y por ese problemita es que no es aconsejable, ¿no? Entonces, normalmente ya no usamos. Antiguamente sí se ha empleado bastante curvas inversas, ¿ya? ¿De acuerdo? Si tienen preguntas, me dicen. Entonces, estamos queriendo un poquito repasar, recalcar algunos aspectos que considero que valen la pena. Entonces, ahí teníamos este ejemplo donde nos daban un rumbo de la tangente de entrada, la norte, 72, los rumbos tienen dirección, ¿no ven? Ya ustedes saben bien de eso, porque si ustedes me ponen un rumbo sin dirección, una respuesta por decir algo, está mal, ¿no? Porque el rumbo es un ángulo agudo y que tiene direcciones, o sea, hasta un ángulo agudo, por ser hasta 90, 91 ya no es rumbo, ¿no? O sea, ya norte 91 grados 30 minutos este, por ejemplo,
no está correcto, ese no es rumbo, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ir recordando de topografía. Normalmente esto han debido llevar en topografía, ¿no? Ver los rumbos, los azimuts, los ángulos. Bueno, aquí no vamos a usar mayormente los ángulos verticales, por ejemplo. A ver, ¿cuáles ángulos verticales? Coméntenme, ¿cuántos tipos de ángulos verticales hay? Ángulos verticales en topografía. Parece que saben. A ver, o no saben, o no recuerdan. ¿Cómo son los ángulos verticales? ¿Cómo podemos definir cuántos tipos de ángulos verticales hay? Pues, por ejemplo, es como, por ejemplo, podríamos decir ángulos horizontales. Ángulos horizontales es el rumbo. Este es un ángulo horizontal, el rumbo. El azimut es un ángulo horizontal. De una poligonal cerrada tenemos ángulos internos, ángulos externos, ¿no? De una poligonal cerrada. De una poligonal abierta normalmente usamos las deflexiones. Son unos ángulos horizontales también. Esos son ángulos horizontales. Ahora, como casi no vemos aquí en carreteras ángulos verticales, salvo que si quisiera sacar un detalle en un perfil longitudinal, ahí sí podríamos emplear. Pero yo quería preguntarles aquí, aprovechando para decir o hacerles recuerdo, ¿cuáles son los ángulos verticales que conocen? A ver. Eso está en función. Dime. El cenit y el nadir. Allá. El cenital y el nadiral. Ya, el cenit y el nadir. Muy bien. Ustedes cuando han usado sus equipos, no sé, ¿cómo era su equipo? ¿Qué tipo de ángulo vertical podías leer? ¿O no se acuerdan? ¿No? ¿O no han hecho? ¿O no han visto? Ustedes han usado un teodolito, ¿no ve? Ángulos de elevación podríamos ver. Ya, ángulos de elevación. Entonces, ¿qué quería decir eso? Esos ángulos es con respecto al horizonte. O sea, hay tres tipos de ángulos verticales. Lo que tú me has dicho, nadir, cenit y con respecto al horizonte. O sea, tú tienes el equipo al horizonte y marcas 0 grados. Empiezas a subir el anteojo y empieza a marcar +5, +8, +10, así, más positivo. Y si tú vas bajando el ángulo, o mejor dicho, el anteojo del equipo, vas a leer -5, -6, -10, -20. Entonces, es tres tipos de ángulos verticales. Con respecto al horizonte, uno, el cenit, con respecto al cenital, que de ahí parte el ángulo. Entonces, por ejemplo, si yo manejo el cenital y con respecto al horizonte, ¿cuánto marcaría el ángulo cenital en un equipo? Quiero poner horizontalmente. ¿Cuánto me marcaría? A ver. Si no me entienden, repito. O sea, yo tengo un equipo cenital. Entonces, ese es mi equipo. Yo quiero poner el anteojo completamente horizontal. ¿Cuánto voy a leer el ángulo vertical? A ver. ¿No? ¿Nada? ¿Nadie puede? Yo creo que pueden. Os repito de nuevo. Quiero que piensen. O sea, a veces conviene 90, pensar. ¿Cuánto? 90. Muy bien, 90. Eso es así. O sea, el cenital es con respecto al cenit. Entonces ahí marca 0 grados. Entonces si yo el anteojo lo voy colocando al horizonte, eso es 90, exacto, 90 grados. Muy bien, eso es lo que estaba preguntando, ¿no? Bueno, seguiremos, ¿no? Entonces, veíamos ayer estos datos de
una curva circular donde nos decían, encuentren los elementos de la curva con esta información. Entonces nos daban un rumbo, ¿no? El rumbo tiene que tener dirección y es un ángulo, ¿no? Ángulo agudo, ángulo de deflexión, el delta. El delta, siempre recuerden, este es I a la izquierda. O puedo yo poner, en vez de este I, puedo poner negativo. Eso quiere decir, por convención, que es a la izquierda. Podría poner positivo. Aquí, en vez de este palito que alguna vez en exámenes me dicen, ¿y ese palito qué es? Fíjense cómo a veces no están atentos en las clases, nada, y se olvidan. Pues el palito me dice, ¿se ha equivocado? ¿Qué ha pasado con ese palito? Entonces, ese palito indica I a la izquierda, ¿no ve? En este caso podría no haber dibujo, y entonces uno tiene que saber cómo dibujar para que la deflexión sea a la izquierda. Y hemos dicho que por convención también se simboliza con signo negativo. O sea, eso más que todo se ve en libros, ¿no? De topografía, en libros de topografía. Entonces, 60 grados, 30 minutos, izquierda. La abscisa podría haber utilizado de un PC, de un PI, ¿no? Así, en los ejemplos prácticos de diseño geométrico. En este caso, nos están dando una progresiva del PI. Y la simbología en carreteras se maneja de esta forma. Kilómetro 2 más 226, sin decimales. Coordenadas del PI, 10.000. Estas coordenadas son las coordenadas planas, ¿no? 10.000 y 5.000, al norte y al este. Cuerda unidad, nos dicen que usemos cuerda unidad de 20 metros. Pero, me he olvidado conseguirles las longitudes de cuerdas cuando quiero cambiar. A ver, voy a ver si por aquí tengo, si no, después les daré. Me olvidó. Ustedes tienen, algunos deben tener. No tengo a la vista. No tengo. Bueno, ustedes deben tener seguramente. ¿Ve? Por ejemplo, esta cuerda unidad de 20 está para radios mayores a 140, más o menos. Entonces, la respuesta de este ejercicio, el radio tiene que ser más de 140 y usamos cuerdas de 20. Es la lógica, ¿no? O sea, si tenemos un radio grande, entonces las cuerdas son con mayor, cuerdas unidad son con más distancia. Pero si tengo un radio pequeño de 30, 40 metros, entonces uso cuerdas de 5 metros, ¿no? O sea, bueno, es así. En este ejemplo nos están dando cuerda. Entonces, vamos a hacer las longitudes de la curva con cuerdas. Si no me hubieran dado cuerdas, tengo que hacer el cálculo de las longitudes de la curva circular con arco, ¿ya? Eso es así. Y el grado de curvatura, aquí en el libro tratan de enseñarles que este grado es para cuerdas, o sea, equivalente a 20 metros. Entonces, esto es 6 grados. ¿Ya? Bueno, y aquí tenemos, este ejemplo está en su libro, del James Cárdenas, les he comentado. Entonces, viene el dibujo, este es el rumbo, este es el norte. Entonces, con respecto al meridiano, al norte magnético, se toma el rumbo, ¿no ve? O también se puede tomar un rumbo arbitrario. Ahí podemos hacer con esto que sea arbitrario, o sea, yo ponga un norte arbitrario. O sea, hay 3 opciones. Utilizar un norte arbitrario, un norte magnético o un norte astronómico, ¿no? El astronómico es más problemático porque la Tierra tiene 2 polos. Tiene un polo astronómico y tiene un polo magnético, ¿no? Entonces, el que normalmente usamos aquí es el magnético. ¿Ya? Bueno, entonces, aquí está el croquis, la figura.
donde dice a la izquierda, ¿no? Entonces, la tangente de entrada es esta, siempre de izquierda a derecha les he comentado, es la tangente de entrada. Y después continúa la tangente de salida. Esta es la tangente de salida, ¿no? O sea, pues, porque esta es la izquierda. Entonces, de izquierda hacia derecha. Bueno, entonces, aquí tenemos el radio. ¿Cómo se saca el radio? Por ejemplo, si yo quiero dibujar en una curva y quiero sacar el radio, una perpendicular en PC, 90 grados, levanto, perpendicular en PT, levanto, o sea, 90 grados aquí, y donde se intercede es el origen de la curva circular. Así se dibuja, ¿no? O sea, pero en este caso nos están pidiendo los elementos de una curva circular, y ya hemos dicho que los más importantes son el radio, la tangente, esta es la tangente, es la distancia de PC a PI o de PI a PT. Como es una curva circular, la misma distancia es la tangente, o sea, es la misma, ¿no? Entonces, tenemos ese elemento que es muy importante, la tangente, el radio. El otro elemento muy importante es la longitud de la curva, esta longitud de la curva que vamos a calcular con fórmulas, ¿no? Esas tres, las más importantes. O sea, en un plano de diseño geométrico, ya cuando uno está haciendo el diseño geométrico de una carretera, de una vía, tienes que colocar en el plano estos elementos. O sea, no tiene que estar en la memoria cómo has calculado el radio, cómo has calculado la tangente, y ahí se queda. Esos valores son tan importantes que tienes que colocar en la representación del plano de diseño geométrico. Ahí tienen que estar esos datos. ¿Y cómo? Ya les he comentado, podríamos poner en cada PI un cuadrito así, donde diga radio, delta, tangente, longitud de curva, etcétera, ¿no? El siguiente PI igual. O también podríamos hacer un cuadro en un lado de un plano de diseño geométrico y colocar ahí el PI 1, el PI 2, o si no PI con progresiva directamente. ¿Cuánto es el radio? Ahí colocar. ¿Cuánto es la tangente? ¿Cuánto es la longitud de la curva? ¿Cuánto es la coordenada? Etcétera. Todos los elementos más importantes deberían estar ahí, ¿ya? De eso nunca se olviden, es así. Yo alguna vez he visto en las prácticas o en el proyecto que hacen que no ponen sus elementos en el plano. Y eso no se puede guardar. En el plano tienen que estar todos los elementos geométricos de la carretera. O sea, es lo que calculamos. Todo esto es lo que calculamos para hacer el diseño geométrico, ¿ya? Entonces, nos están pidiendo todos esos elementos. Después las abscisas, las coordenadas y las deflexiones. Entonces, ayer hicimos el cálculo de los elementos geométricos. El radio a través de una fórmula, ¿no ven? La tangente es otra fórmula. La longitud de la curva, fíjense, la longitud de la curva está usando cuerda. Entonces, la cuerda, el grado de curvatura es 6, ¿no? Y las cuerdas de 20. ¿Listo? La cuerda larga, de la misma forma hemos encontrado, la externa, la ordenada media, M. Después nos han pedido encontrar la abscisa de PC. Entonces, si nosotros detallamos la abscisa de PC, el único dato que tengo de progresivas es este, PI. Entonces, de PI, ¿qué tengo que hacer? Tengo que restar. ¿Por qué restar? Porque la progresiva avanza en este sentido, por la carretera. Ahora, algunos siempre dudan y dicen, ¿y por qué está el PI? Es una progresiva y no se usa, no es de la carretera. Es del trabajo de levantamiento topográfico, este dato PI. Entonces, de ese dato PI nos piden encontrar el PC. Entonces, el PC vamos a encontrar restando la tangente, ¿no ve? Por eso es que, y de ahí vamos aumentando la longitud de la curva y encontramos PT. Eso es así. No directamente de PI más esta tangente, aquí el PT, no, eso no es la distancia de la carretera. Las distancias, las progresivas de la carretera, por donde va la vía. Esa es la distancia. No es que voy a tomar esta distancia y así, no va así el camino. ¿A ver?
Eso es un punto de intersección, nada más, de las tangentes de entrada y de la tangente de salida, nada más, ¿ya? Bueno, entonces, de esa forma, la abscisa de PC restamos la tangente. En cambio, PT, sumamos la longitud de la curva que hemos sacado, 201 y pico. Entonces, ahí tenemos las dos progresivas. Estas progresivas no son enteras, no son fraccionadas, son fraccionadas. Por tener esas fracciones, entonces hemos dicho que nos conviene hacer subcuerdas para calcular las deflexiones. Pero bueno, primero calcularemos sus coordenadas. Entonces vimos ayer también que para las coordenadas nos dieron la coordenada del PI también como dato. Entonces, si me dan la coordenada del PI, porque aquí está el dato, PI, coordenadas del PI, entonces, ¿qué tengo que hacer? Si tengo la coordenada del PI, quiero encontrar esta coordenada de PC. Gráficamente podemos interpretar que está baja, si tenemos las coordenadas del PI, el norte aquí, este es el primer cuadrante, el segundo cuadrante estaría aquí, el tercer cuadrante. Entonces, como está en el tercer cuadrante, aquí tenemos que por el norte, o sea, el norte vamos a poner por coseno, ¿no? O sea, el norte aquí por coseno, coseno de la tangente. Al este le vamos a restar también menos tangente del seno, ¿no? ¿De qué ángulo? Del ángulo de, en este caso, a ver, disculpen, este es el ángulo de 72,30. Este es el ángulo que tiene esta recta. Entonces, por eso coseno de 72,30 y seno de 72,30. Para el otro, como queremos encontrar, o sea, no las coordenadas son por los tramos rectos, entonces de PI a PT estaría en el primer cuadrante. Entonces, de este PI, para encontrar la coordenada del norte, o sea, mejor dicho, la dirección norte, entonces es más el coseno, ¿eh? Y al este es por T por seno, T por seno, ¿eh? Entonces aquí estamos haciendo más la longitud de la curva, no, aquí estamos, menos es primero para PC, ¿no? ¿Ve? Para PC las dos negativas. Y para el otro, aquí primero calcula el ángulo. ¿Cuánto va a ser el ángulo con respecto al norte? O sea, al meridiano. Siempre nosotros trabajamos con respecto al meridiano. Entonces, si este es el meridiano, el norte, o sea, el ángulo va a ser este. Pero ¿cómo saco este ángulo alfa? Esto es 72, o sea, todito desde el norte, o sea, desde el meridiano del norte hasta esta dirección es 72,30. Menos la deflexión que es 60,30, quedaría eso que es 12 grados. Aquí está en la parte inferior el ángulo alfa 12. Entonces, para 12 tenemos que hacer con coseno por la tangente, pero va a ser positivo, les he dicho. Y para el este va a ser 12 seno por tangente y esto positivo también, porque está en el primer cuadrante, estamos haciendo a la parte superior. Entonces, aquí está, ¿no? Tenemos los dos. Es una forma de explicar. Podemos hacer con azimut también, en vez de trabajar con rumbos, ¿no? Se pueden trabajar con azimut, ¿ya? La ventaja del azimut te da directamente la dirección, si va a ser menos o va a ser más. Bueno, el cuarto inciso de la pregunta dice deflexiones. Estamos repasando un poco para ajustar mejor cómo se hace estas deflexiones. Entonces, esto es mecánico, no se me asusten, esto es mecánico. O sea, primero podemos decir deflexión por metro. ¿Cómo saco la deflexión por metro? Es deflexión, estamos usando este D como la deflexión, o puedo usar un signo, ¿no? O sea, aquí estamos poniendo D. Y es el grado de curvatura sobre 40, porque es 2 por cuerda. La cuerda unidad es 20, por 2, 40, ¿no? O sea, en la parte teórica teníamos esta fórmula.
y nos da por metro. Esto aquí dice metro y grado por metro. Entonces, la respuesta me está dando grado por metro. Por eso se llama deflexión por metro. ¿Ya? Ahora, por cuerda, justo al empezar hoy la clase, pregunté cómo se encuentra la deflexión para una cuerda unidad. Entonces, es el grado entre 2. El grado entre 2 nos da el ángulo de deflexión para cada cuerda unidad, ¿no? Entonces, en este caso, 6 es el grado de curvatura y entre 2, 3. ¿No? Entonces, la deflexión por cada cuerda de 20 metros pues, va cambiando 3 grados el ángulo. Este ángulo es horizontal, ¿no? Este es ángulo horizontal. Hemos dicho para deflectar, ¿cómo se deflecta? Recordaremos un poquito. Hemos dicho, agarramos acá el aparato, el equipo, la estación total, el teodolito, el tránsito, visamos a PI, primero centramos y nivelamos, ¿no? Eso es lo que se hace. Después visamos a PI, colocamos en 0 grados y después mido el ángulo, aquí es que vamos a encontrar esos ángulos de deflexión y la distancia de la subcuerda. Después la cuerda unidad y la deflexión que va a tener eso. Otro punto de otra cuerda unidad, este es el ángulo de deflexión. Y así vamos a encontrar, ¿ya? Entonces, hemos dicho que encontremos la deflexión por cuerda unidad. Listo. Después tenemos que hacer las subcuerdas, ¿no? Las subcuerdas, o sea, deflexión por subcuerda adyacente al PC. O sea, el que está cerca al PC, ¿cuánto sería esa subcuerda? Entonces, ¿cuánto tenemos nuestra abscisa de PC? Tenemos 2 más 114, 570. Entonces, como esto es fraccionado, queremos redondear. Vamos a redondear a 120. O sea, ¿para qué? O sea, para que sea menos de 20 metros, ¿no? La cuerda unidad es de 20. Entonces, de 114, 570, vamos a poner a 120. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, la longitud de la subcuerda sería, es el siguiente punto, 120. Menos 114, que era el del PC, nos dice que esa distancia sería 5,43. Esos 5,43, que es una longitud de subcuerda, multiplicamos por la deflexión por metro. ¿Cuánto es la deflexión por metro? 0 grados, 9 minutos, como está aquí, y 0 segundos por metro. El metro con metro se va y queda 0 grados, 48 minutos, 52 segundos. De esto entonces ya tengo la deflexión para la primera subcuerda. Esto sería, de lo que hemos leído es 0, hemos visado a PI, 0 grados, hemos dicho, ¿no? Movemos 48 minutos, 52 segundos y ahí determinamos a una distancia de 5,43. Esa sería la primera deflexión, ¿no? Después, aquí va al otro extremo, del PC al PT. En el PT, por ejemplo, ¿de dónde sale este valor? Ese valor sale de lo que nosotros tenemos aquí, esto. Abscisa del PT, 2 más 316, 237. Entonces, el anterior que había para enteros, como hemos partido de 120, ¿no? Esto, por ejemplo, 114 lo hemos redondeado a 120. Entonces, 120, el siguiente sería 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300. Entonces, el siguiente sería 316, que es el del PT. Entonces, es menos de 20 metros. Entonces, agarramos 316 menos... Aquí está, 316 menos 300. Entonces, la longitud de la subcuerda para el PT, para el otro extremo, es 16,237, que es menos de 20. Entonces, está bien, ¿ve? Las cuerdas unidad son de 20. Entonces, si aquí yo pongo 25, no está correcto, ya está mal. Entonces, tiene que ser menor a 20 metros. Bueno, tenemos la distancia de esa última subcuerda.
Entonces, la distancia de esta última subcuerda multiplicamos por ¿cuánto? Por la deflexión por metro, para que se vaya metro con metro y quede que la última, la deflexión por la subcuerda de 15,237 va a ser 2 grados 26 minutos. Si uno revisa cuánto es para cuerdas unidad, es 3. Fíjense, este es 16, está llegando casi a los 20. Entonces, aquí dice 3 grados, aquí dice 2 grados 26, o sea, está coherente, o sea, guarda relación, o sea, esta longitud es menos de 20. Cuando es 20, es directamente 3. ¿No? Aquí está, por cada cuerda, 3. Bueno, entonces, de esa forma tengo los dos extremos, sus deflexiones por las dos subcuerdas. O sea, tengo subcuerda en el PC, tengo subcuerda en el PT. ¿No ve? Estamos bien. Entonces, ¿cómo se encuentra la deflexión total? La deflexión al PT sería la deflexión por cuerdas completas. ¿Cuántas cuerdas completas tenemos? De un momento les he dicho, de 120 a 140, o sea, longitud. Hemos dicho 120 a 140, una subcuerda. De 140 a 160, dos cuerdas, mejor dicho. De 140 a 160, de 160 a 180. Si vamos viendo cuántas cuerdas completas tenemos, vamos a chequear que van a dar 9 cuerdas. 9 cuerdas son. ¿Y cada cuerda cuánto es? 3 grados. Entonces las cuerdas con cuerdas se va y tenemos un ángulo. Más las dos subcuerdas. ¿Cuánto es? La primera subcuerda, 48, y la segunda era 2 grados 26. Sumamos todo esto y nos da 30 grados 15 minutos 0,18 segundos. Si quiero chequear si está bien esto, es delta medios, o sea, el ángulo de deflexión entre 2. Nuestro ángulo de deflexión, si revisamos, aquí tenemos 60-30, el ángulo de deflexión. Entonces, la mitad de eso debería ser la deflexión del último punto. O sea, 30. Aquí vemos 30-15, ¿no? Era 60 grados 30 minutos. 60, la mitad, 30. De 30, 15, la mitad. Entonces, esto debería daros 30-15. ¿Y qué pasa? Que hay una pequeña diferencia de 0,18 de segundos. Esos son por los decimales. Entonces, diríamos que está bien lo que hemos hecho el cálculo. O sea, porque tiene que coincidir. No coincides, nos hemos equivocado en algún lugar. Entonces, no tienen generalmente que hacer con calma. No hay que correr mucho y ordenado. Cuando uno está ordenado. Yo soy medio desordenado, pero les trato de enseñar a mis alumnos que cuanto más ordenados sean, van a hacerlo más, o sea, de mejor manera. Va a estar bien. En cambio, si uno se pone desordenado, se confunde a veces y se equivoca más rápido, ¿no? Entonces, hay que tratar de ser ordenado. Yo digo tratar, no es que tienen que, o sea, hay que tratar de ordenar mejor, ¿no? Entonces, ahí está la respuesta, tenemos de eso. Pero ahora podemos hacer un detalle de una cartera. ¿Cartera qué se llama? Cartera se llama a una libreta topográfica o de cálculo de esta curva circular simple. Entonces, aquí está, ¿no? En Colombia se utiliza la palabra cartera, ¿no? O sea, en México también cartera. En Bolivia usamos más que todo libreta topográfica. Entonces, aquí, ¿qué forma de anotar? Aquí, por ejemplo, si es un resumen de todo lo que hemos hecho. Se pone la estación, la abscisa, deflexión, elementos, el rumbo y anotaciones, podríamos poner. Si ustedes notan, se empieza de abajo hacia arriba. O sea, en Colombia se empieza así la topografía. O sea, las libretas de abajo hacia arriba. O sea, el primero es PC, es el de abajo a PT. Eso es por costumbre más que todo, ¿no?
Nosotros podemos agarrar al revés. Aquí puedo poner PC y aquí PT. ¿Ya? No, nosotros usamos a veces indistintamente. Es por costumbre, ¿no? Entonces aquí de abajo hacia arriba hacen la cartera en Colombia. Por eso está así. Entonces, ¿cómo era el PC? Aquí está su progresiva, ¿no? La que hemos calculado. Y de aquí lo hemos redondeado a 120. ¿No? Entonces, de 120 a 140 es una cuerda unidad. Esta, 2 cuerdas unidad, 3 cuerdas, 4 cuerdas, 5 cuerdas, 6 cuerdas, 7 cuerdas, 8 cuerdas, 9 cuerdas. Ahí está. Si queremos chequear, ahí están las 9 cuerdas que nos han indicado acá, ¿no ve? Ahí están 9 cuerdas. Donde estoy apuntando, ahí son las 9 cuerdas, ¿no? Entonces estamos viendo que cómo se sacan las cuerdas, ¿no? Entonces, hemos redondeado a 120. El primero, la primera deflexión, ¿cuánto era? 48,52, ¿no? Es lo que hemos calculado. Aquí está. 48,52. Estamos colocando, ¿ya? Estamos colocando. 48,52. La siguiente, ¿cuánto va a ser para el 140? Hemos dicho que la deflexión para cuerdas unidad de 120 a 140 es 3 grados. Entonces, 0,48 más 3 grados, 3,48,52. O sea, solamente cambiamos 3 aquí, 6. 3, 9. O sea, porque la cuerda unidad tiene una deflexión de 3 grados. Entonces, 9 más 3, 12. 12 más 3, 15. Y así vamos llenando rápidamente, o sea, los ángulos de deflexión. Y el último, ¿cómo encontramos? El último, tenemos una subcuerda. ¿De cuánto? De 16,237. Y si chequeamos 16,237 por la deflexión por metro, nos da 2 grados 26,798. 2 grados 26. Entonces, ¿qué hacemos? A esto sumamos 2 grados 26 y tantos segundos, 52, y nos va a dar 30,15. Este es el valor. Entonces, la deflexión viene a ser el delta medio, ¿no hemos dicho? El delta 60-30, la mitad 30-15. Entonces, ahí están las deflexiones calculadas. Esta libreta sirve para replantear en el terreno y ubicar los puntos en la curva, ¿no? O sea, dibujar, o mejor dicho, marcar para hacer el replanteo. ¿Qué es replanteo, por ejemplo? A ver, acabo de emplear la palabra replanteo. ¿Replanteo qué significa? A ver, ustedes que han visto topografía. ¿Con quién han visto? ¿Con el Carlos? ¿Con quién? ¿No saben? Ya no se acuerdan ni su profesor. ¿Con quién han visto? Alberto. Con el Alberto. ¿Qué Alberto? Sí, Carlos. Sí. Carlos. Ya, con Carlos. Porque había otros más docentes de topografía antes. Ya, gracias. Entonces, eso es lo que queremos encontrar, ¿no? Las deflexiones y después aquí elementos, dice. O sea, es un resumen de todos los datos importantes que se requieren de esta curva circular simple, ¿no? De una sola curvita, queremos saber todos sus elementos para poder hacer la memoria, para hacer la libreta. Bueno, hay tantas cosas que se usan. Entonces, delta es lo que nos han dado: la cuerda, el grado, el radio, la tangente, la longitud de la curva, la cuerda larga, la externa y la ordenada media. Ahí están todos los elementos de esta curva. Ahí podríamos aumentar coordenadas también, ¿no? O sea, se puede anotar. Y aquí pues, lo han colocado el rumbo de entrada del PC, norte 72, y el rumbo de PT, norte 12 este. Anotaciones, este es del PT y este es el del PC. Aquí en anotaciones, por ejemplo, se puede anotar aquí en la progresiva
2 más 220, por ejemplo, que sea una roca o algún borde de río o algo, y se coloca aquí, ¿no? En esta columna anotaciones. Si no hay nada de eso, los puntos más importantes son PC y PT. Y listo, ahí tenemos el resumen de la libreta de campo. ¿Ya? He preguntado para qué se usa, qué significa replanteo. ¿Ves? Ya me estaban haciendo olvidar. ¿Replanteo qué es? Y que es trasladar trasladar las medidas del plano al terreno. Muy bien, te agradezco. ¿Cómo apellidas? Miguel Antesanay. Ya, espérame. Antesana. Una vez habías participado. Muy bien. Es la segunda. ¿Ven? Tengo ahí anotado. Listo. Entonces, ven, replantear. Para replantear sirve estos cálculos que tenemos y vamos a ir a ubicar todo lo que está en el plano al terreno. Entonces, se traslada todo lo que tenemos en la teoría o en el plano al terreno. Entonces, las deflexiones. Bueno, Una consulta. Dime, con todo gusto. Si nosotros tenemos un arco de 20 metros, la cuerda de ese arco no va a ser 20 metros, va a ser un poco más pequeño, ¿verdad? Claro, 19.algo. Y en este caso, estamos tomando una cuerda de 20 metros y en las abscisas estamos tomando igual 20 metros. ¿No debería ser 140.0 algo en vez de 140 exacto? O sea, todo lo que me has dicho estaba bien, pero la última parte no he entendido 140 y tantos de qué. O sea, si nuestra cuerda es de 20 metros, las abscisas que son arcos no deberían ir de un intervalo de 20. O sea, sino... en este caso no estamos trabajando con arcos, ¿no ven? O sea, eso tienes que tener entendido, porque hay un método, una forma que al empezar la clase hoy y ayer también les decía que yo puedo hacer con arcos, pero con arcos ya no tengo que usar cuerdas, pues. O sea, y les decía, la mejor forma para replantear y calcular una curva circular, sus deflexiones, es a través de cuerdas. Entonces, con cuerdas estamos sacando la misma distancia que tenemos de aquí a aquí, la misma distancia. O sea, no estamos cambiando porque estamos utilizando esto. Ahora, si yo lo mezclo con arcos y con cuerdas, claro, vas a tener una diferencia. En sus problemas propuestos que tienen en su libro, ahí mismo están indicando cuál es el error que se tiene si yo trabajo con cuerdas o trabajo con arcos. Pero ese es en el cálculo de la longitud de la curva, ¿no ve? En la longitud. En cambio, en este caso, la longitud la tenemos definida, la longitud. Estas longitudes de 20 metros, por ejemplo, no sé si le has captado cómo se hace. A ver, de nuevo, yo estoy comprando una tablet para que pueda después marcar y hacérselos. Ya voy a actualizarme un poco más, ¿no? Para que no se me aburran. Pero recién estoy haciendo el pedido a Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? A ver, voy a tratar de... La primera cuerda, aquí cuerda, ¿no ve? La cuerda de 3 metros o 5 metros, ¿cuánto era? Era de 5,43, ¿ya? Y esos 5,43 dice que nos da un ángulo de 48. Entonces, aquí mido una cuerda, no mido un arco, mido una cuerda mido, de 5,48. Y al medir esa cuerda, ahora tengo que encontrar este ángulo de aquí, 0 grados, 0 minutos, hemos dicho. Medimos esto para ubicar con la cuerda 0,48 minutos. Y ahí tenemos un punto. Para la siguiente, por ejemplo, es desde este punto hasta aquí 20, la cuerda de 20. ¿Y cómo tengo que hacer?
tengo que medir desde aquí hasta este punto, ¿cuánto es este ángulo? Entonces va a ser 3 grados más 0,48, que es lo que tenemos en esta parte, ¿no? 3 grados 48. Y así vamos encontrando y encontramos en este caso las deflexiones por cuerdas, ¿ya? Por cuerdas. No estamos mezclando con arco, ¿ya? Por favor. Eso es. Ahora, hay otros métodos para hacer con arco, las deflexiones con arco. Pero, pues, reitero, es mucho más fácil trabajar con cuerdas, Entonces, esa es una forma. Y en su libro solamente están usando con cuerda, que es la que más se emplea. El otro es más complicado, ¿no? Con arcos, ¿ya? Entonces, por eso es que les dije, vamos a hacer con cuerdas que no hay mucho, o sea, se nos facilita el trabajo, ¿ya? ¿Listo? Bueno, veamos otro ejemplo. Y este ejemplo lo tengo de otro libro, que sus fórmulas utilizan diferente, un poco diferente. Entonces, ¿diferente en qué? En la deflexión, las deflexiones. Entonces, veamos. Cálculo de elementos y deflexiones desde PC. Entonces, tenemos una curva, dice, a la derecha. Entonces, a la derecha. El delta es 13 grados 31,02 segundos. El radio es 150. Aquí te está diciendo la cuerda de 10 metros. Use cuerdas de 10 metros. Y la abscisa del PI, kilómetro cero más 136,24. Listo. Dice, obtener los demás elementos. Y después hacer la deflexión desde el PC. Este es de otro libro, para que ustedes vean. A veces parece que no vale la pena mezclar muchos libros, pero bueno, ya lo hice, entonces ni modo. A ver, las fórmulas son las mismas, solamente que si ustedes chequean todo, hay una letra que es diferente. ¿Cuál es diferente? A ver. ¿Cuál? ¿Y qué significa eso? A ver, vean. La primera dice tangente, ¿no ven? El G, ¿qué es? Grado de curvatura. Si fuera un libro más antiguo, aquí ¿qué aparecería en vez de G? ¿Qué letra? En vez de G. ¿No se acuerdan? Les he comentado. Si ustedes agarran un proyecto de diseño geométrico de una carretera del año 60, por ejemplo, 1960, van a encontrar en vez de G, D mayúscula. Entonces, el grado de curvatura antiguamente usaba la letra D. Ahora ya se emplea G, ¿ya? Entonces, arco seno ahí, o seno inversa, aquí la cuerda sobre 2 veces radio. Listo. La externa, seguimos usando la misma fórmula. La longitud, aquí solamente que no pone longitud a través de cuerdas, ¿no? Pero longitud es la cuerda por delta sobre G. Aquí, cuerda larga, o sea, CL, cuerda larga. Es más o menos ahí, eso hemos usado. Pero esto, ¿qué es esto? Ahí dice F. Eso, muy bien. Pero ¿qué vendría ser aquí? El F. M. O sea, ¿qué letras usaban en vez de ordenada media? M, ingeniero. No, o sea, sí, está bien. Te agradezco por el comentario. M, sí, es cierto. Pero yo te digo, ¿por qué ponen F? ¿Qué quería decir eso, F? O sea, antes tenía su símbolo. O sea, ¿qué es F? Yo les he comentado, pero no se han olvidado. O sea, al hablar he comentado y bueno, he pasado así. Eso es la flecha. Flecha. O sea, en unos libros aparece F, flecha, ¿ya? O sea, la ordenada media. La ordenada media, M, que me han dicho, eso antiguamente usaban como F, era la flecha, ¿ya? Listo. Entonces, ahí, ven, pueden chequear ustedes con su calculadorita para verificar que no
haya errores. Estos son los valores, solamente que aquí a mí sí me gusta cuando son respuestas, pongan las unidades, ¿no? O sea, externa, por ejemplo, 1,05 metros, hay que colocar aquí metros. Bueno, en este libro no han colocado muchos datos, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, 150, eso debería poner metros, ¿no? Porque puede ser pies, puede ser 8 unidades. Entonces, 10 metros. Bueno, pues ya yo les estoy haciendo recuerdo que conviene colocar las unidades que correspondan, porque no siempre va a ser metros. Podríamos trabajar en pies, podríamos trabajar en unidades inglesas, ¿ya? Bueno, entonces esto es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Fíjense, estamos en otro libro y sacan los elementos de la curva, que son muy importantes los elementos de la curva para una curva circular simple. Después te dice, calcule las deflexiones desde el PC, pero para calcular las deflexiones tengo que empezar a encontrar PT, pues, o sea, entonces las deflexiones va a ser desde el PC. Entonces aquí tengo PT y PC, ¿no? Tengo que encontrar. Entonces abscisa tengo DPI. Entonces tengo que determinar cuánto es la abscisa de PC o la progresiva de PC, ¿no ve? Entonces, ¿cómo hago? La abscisa de PC, hemos dicho que es la abscisa del PI y tengo que restar, ¿no ve? O sea, tenemos que ir hacia la izquierda, menos la tangente. Siempre restamos. Entonces, PC va a ser 136,24, que es esto, 136,24, menos, ¿cuánto? Menos la tangente. La tangente, ¿cuánto es? 17,78. Y ahí está, la abscisa de PC es kilómetro cero, por ejemplo, si quiero poner ya todo, más 118,46. ¿Listo? Ahí tengo la abscisa de PC. Vamos al siguiente. Quiero encontrar la abscisa de PT, ¿no? Voy a aumentarle porque ayer me dijeron que querían un poquito que se vea mejor. Listo. Entonces, la abscisa de PT. Era la abscisa de PC. La abscisa de PC acabamos de sacar, entonces es 118,46. Más la longitud. ¿Cuál es la longitud? La longitud va a ser 35,38. Entonces, más 35,38. Por lo tanto, PT es kilómetro cero más 153,84. Exactamente, ¿no? O sea, aquí, como estamos solamente haciendo con los metros, entonces por eso no ha puesto kilómetro cero más 153,84, que sería la respuesta, ¿no? Es muy importante, no se olviden, por si acaso. Aquí nos han dicho abscisa kilómetro cero. Si aquí habría kilómetro 25, entonces las respuestas tienen que aparecer, pues, aquí con kilómetro 25 más tanto, ¿no? Bueno, ya hemos encontrado las abscisas de PC y PT. Ahora sí podemos ir a deflectar. Entonces, en este libro utilizan otra forma. Por ejemplo, el grado de curvatura entre dos, hemos dicho, es de las cuerdas unidad, ¿no ve? Las cuerdas unidad, acuérdense, grado de curvatura entre dos. ¿Cuánto es el grado de curvatura? En este ejemplo, vamos a revisar. El grado es 3,49,14. Este es el grado de curvatura, 3,49,14. Entonces, la mitad de eso tiene que ser las cuerdas unidad de a 10 metros, ¿no ve? Eso es. Entonces, de 3,14, ¿cuál sería? Es 1,54,37. O sea, ese es valor de G entre 2. Entonces, 1 grado 54,37 es la mitad, ¿ya? A ver, aquí es medio mezclado, otra forma de evaluar. Entonces, pero aquí estoy queriendo para que se ubiquen más fácilmente y lo que sabemos. El grado de curvatura entre 2 nos da la deflexión para las cuerdas unidad, ¿no? Entonces, el G era 3 y pico, la mitad, 1,54. O sea, 1,54 tiene que ir subiendo para las cuerdas unidad.
Eso es lo que tenemos que ubicarnos. Ahora, ¿qué hacen en este libro? Aquí lo redondean igual, o sea, era 118 el PC, o sea, era 118. Entonces, lo redondea a 120. 120 menos 118, la cuerda va a ser de 1,54, la primera de la primera subcuerda, digamos. Aquí es 1 llaman y después llaman 2. O sea, para el PC, la primera es 1 y para el PT, 2. ¿Ya? Eso es así, lo hacen en el libro. Entonces, la subcuerda, en este caso, la subcuerda va a ser 120 menos 118, 1,54, menor a los 10. Después, ¿cómo calculo? Fíjense, ellos utilizan esta fórmula, otra forma de hacer. El grado de curvatura, o sea, le ponen o deflexión, nosotros usamos deflexión, pero aquí G, grado de curvatura, pero 1 dice, sería la cuerda, la subcuerda en este caso, C1, 1,54, por el G, el grado de curvatura, dividido entre la cuerda unidad. Aquí está. ¿Eh? Y ese valor hay que dividirlo entre 2. Y tienes el grado de la deflexión para la primera subcuerda. Este sería la primera subcuerda. ¿Ah? La primera deflexión. A ver, volvemos. Tienen otra forma de hacer, ¿no? Es lo mismo. Solamente aquí pone cuerdas, 1. O sea, esto viene a ser subcuerda, ¿no ve? Es menor. Hemos dicho que como es 118, lo redondeamos a 120 y la distancia de esa subcuerda es 1,54. Y utilizan esta formulita. Entonces, el G para la primera subcuerda va a ser la subcuerda, 1,54, por el grado de curvatura, que es 3 grados 49, y dividido entre la cuerda unidad de 10. Entonces, 0,35. Y eso es la mitad. O sea, el G, ¿no ve que siempre trabajamos si este es G? La mitad, G medio. Entonces, la deflexión va a ser 0 grados 17,39 para la primera. ¿Ya? O sea, aquí adelantaré para que se me ubiquen bien. Aquí. En este ejemplo, empiezan de arriba hacia abajo. Aquí tienes el PC y la distancia es 0 grados, la deflexión es 0, ¿no ven? La abscisa de PC es 0 grados la deflexión. Apuntamos al PI, ¿no ven? Y de ahí medimos cuánto es la distancia de la subcuerda, 1,54. O sea, eso es 0 grados 17,39. Eso es para 120. Después 130, de 10 en 10, 140, 150 y 153,84, que es la última. ¿Ver? La última es 153,84, el PT. Entonces, vamos viendo. Esto ha hecho para la primera subcuerda. Dice, las siguientes deflexiones se calculan agregando G medios, o sea, para cada estación redonda. ¿No? El valor de las demás deflexiones desde el PC hasta el valor de G2, 1,54. O sea, como el G es 3 y pico, entonces la mitad es 1,54, ¿no ve? ¿Cuánto es el G? 3 grados 49, 14. Ese es el grado de curvatura. Entonces, dividimos entre 2 y ese es 1,54 las deflexiones para cuerdas de 10, aumentamos 1,54. Para el siguiente 1,54 y así vamos aumentando las deflexiones para los diferentes puntos. Y para el último, ¿qué es lo que se hace? ¿Cuánto queda al último? O sea, si revisamos, el último es 153,84, ¿no? O sea, PT, 153,84. O sea, ¿cuánto queda? El último va a ser 150, ¿no? Entonces va a quedar 3,84, ¿no? Entonces la última subcuerda va a ser 3,84. De nuevo usamos G, el grado de curvatura, por la cuerda unidad, 10, y tenemos el grado de curvatura
para la segunda parte, 2, ¿no? 2 he dicho para el PT. Y la mitad de esto es el ángulo de deflexión. Entonces, G medios entre 2, ese 1 grado 28 viene a ser 0,4401. O sea, es 0,44011 a veces. O sea, aquí 0,11. Entonces, ¿qué hacemos? Sumamos todo lo que tenemos de los ángulos de deflexión y de las subcuerdas y nos va a dar el delta medios. O sea, aquí, ¿no? O sea, sumamos la deflexión que hemos dicho y sumando, y el último va a llegar a 6,4531. Es 35,38, o sea, 3,84 la distancia, ¿no ven? Aquí es la distancia acumulada total. Aquí estamos desglosando. Entonces, el grado de curvatura es 3,49. Todos los elementos de la curva, de la misma forma. Curva 1 a la derecha, la abscisa de PI y el delta, ¿cuánto era? Hemos encontrado la deflexión. Eso es para que chequen por si acaso, ¿ya? Bueno, para terminar veremos un poquito más estas ecuaciones de empalme. Ecuaciones de empalme. O sea, ¿qué es lo que pasa? Lo principal para entender ecuaciones de empalme. Vamos a esta grafiquita. Resulta que nosotros tenemos un camino. Estamos haciendo el diseño de un camino. Es este. Es continuo. Y ocurre que por algún motivo debemos hacer una variante. ¿Ah? O sea, debemos hacer una variante. Entonces, no, aquí está, al revés está el dibujo. O sea, tenemos esto y el camino era por aquí, trazado inicial, dice, trazado inicial por aquí. Entonces, y se iba así, continuaba. Entonces, dice, no, en este lugar hay derrumbes, hay problemas geológicos, es mucha curva, modificaremos. Y ya hemos hecho el diseño ya hemos hecho por aquí, digamos. Entonces, para eso se utiliza el término ecuación de empalme. O sea, ¿qué hace? Que vamos a cambiar. O sea, aquí comienza la variante, digamos. O sea, vamos a cambiar. En vez de que venga por acá, vamos a hacer este recorrido. Vamos a hacer el trazo nuevo. O sea, ¿qué longitud tiene? 560. Y el otro tenía 680. Entonces, nos vamos a ir por acá porque hemos resuelto cambiar el trazo. Entonces, para no volver a hacer todas las progresivas de la carretera, lo que hacemos es ecuación de empalme. O sea, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos este recorrido. Si aumentamos 4 más 215, o sea, 52 más 560, nos va a dar 4 más 775 de esto. Ahí está. Este es el valor si yo voy por acá. Si iría por acá, que era mi trazo antiguo, o el inicial, digamos, mejor dicho, el inicial, entonces, ¿qué sería? 4, 215, 52 más 680. Entonces sería 4 más 896. 95,73. O sea, esta ecuación se llama ecuación de empalme. O sea, si voy por acá, en la progresiva tiene esta distancia. Si voy por acá, la progresiva tiene esta distancia. Entonces, para no ir cambiando de nuevo las progresivas en este trazo, porque ¿qué es lo que se entiende? Que yo he hecho el diseño y he hecho así, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y todo esto está ya con progresivas, todo esto está con progresivas. Pero entonces tengo que modificar, porque vuelvo a repetir, hay algún problema aquí, el diseño no es coherente porque tiene curvas contra otras curvas, o sea, aquí tenemos una curva, otra curva, aquí otra curva, y decimos, bueno, o puede ser un motivo, aquí hay un deslizamiento del terreno, hay una falla geológica, o el recorrido es muy largo y podríamos disminuirlo un poco. Entonces, en vez de 680, que sea este otro, que es mejor trazo. Entonces,
La llamamos el trazo nuevo. Por lo tanto, la ecuación de empalme es, haces por un trazo por un lado y por el otro. Y eso es la ecuación de empalme. Las dos distancias te están dando que esto es igual a este otro. O sea, que quiere decir que si aquí ya he cambiado el recorrido, no necesito cambiar las progresivas, porque ya tengo esta progresiva que es ecuación de empalme. Eso se hace, por si acaso, para no cambiar de nuevo todas las progresivas de la carretera, se pone esto. Eso se llama ecuación de empalme. Ya, a ver, volvemos a ver. Ecuación de empalme. Suele suceder en un proyecto de carreteras que luego de haber sido diseñado y localizado el eje del terreno, haya que realizar algún cambio en los diseños, debidos a problemas ya sea de carácter técnico, geométrico, económico. O sea, al decir económico es menor distancia, entonces por eso es el lugar más económico, etcétera, dice, obligando a modificar el alineamiento horizontal en un tramo del proyecto. O sea, eso es variante, ¿ya? Un tramito, no es que se está cambiando toda la carretera, sino un sector. Un problema de esta modificación radica a partir del punto donde se toma de nuevo el diseño inicial, o sea, donde termina el cambio efectuado y se continúa por la vía previamente diseñada y localizada. Esto debido a que normalmente la modificación o variante no arroja la misma longitud del tramo que se está reemplazando, lo que obligaría a que el abscisado cambie a partir del punto final de dicha variante, ¿no? Sino que tenías que hacer, el hecho de aquí vamos, tenemos este kilometraje y deberíamos seguir manteniendo el kilometraje, ¿no? Pues estamos haciendo, este va a ser el trazado de la nueva vía, trazado nuevo. Entonces, como esto tenía una progresiva anterior, aquí se hace una ecuación de empalme para que estos queden modificados, ¿no? O sea, ya no necesitas borrar, o sea, se queda ahí y se pone ecuación de empalme, así es, ¿ya? Bueno, para evitar la modificación, fíjense, esto es lo que les decía, para no borrar todos los planos, etcétera, para evitar la modificación, tanto en planos como en el terreno, del abscisado, desde el punto donde termina la variante, lo que implica un alto costo y pérdida considerable de tiempo, se utiliza la llamada ecuación de empalme, que consiste en igualar las abscisas en el punto donde termina la modificación, ¿no? Donde termina la modificación, e indicar dicha igualdad o ecuación tanto en el terreno como en los diferentes planos que se generan en el diseño geométrico. La ecuación de empalme representa el siguiente formato. Abscisa nueva o de llegada igual a la abscisa vieja o de salida. Entonces, eso es la ecuación de empalme, ¿ya? Y aquí tienes una gráfica de explicación de la ecuación de empalme, ¿no? O sea, es en este caso, por ejemplo, que dice ecuación de empalme con menor recorrido. Entonces, quiere decir que de 680 se ha bajado a 560, o sea, la longitud. Entonces, por eso es que se ha cambiado. Entonces, aquí esa es la explicación que quieren dar en este croquis. Esto no tienen en su libro, ¿no? Pero quería que pongan eso. Bueno, aquí quedaremos para que no se me aburran también. En la siguiente clase vamos a ver curvas circulares compuestas, ¿ya? Entonces vamos a primero saber cuáles son las partes que componen una curva compuesta y después ver cuáles son las fórmulas que se aumentan para que calculemos una curva compuesta. De 2 radios hay, de 3 radios, de 4. Ahí en su libro tienen las fórmulas para varios tipos, varios radios, ¿ya? Eso lo veremos en la siguiente clase para que no se canse. Casi es lo mismo, los mismos puntos, así. Lo único hay unos pequeños detalles como este PCC, punto común de curva se llama, o punto de curvatura compuesta, ¿ya? Bueno, ahí quedaremos. ¿Alguna pregunta tal vez? Algo que quieran que les haga.